8:07 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, miércoles 12 de febrero, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Patricia, Raúl, amigos, bienvenidos. Vamos a tener un día un poquito agitado, pero en fin, de todas maneras, así se compone no solo la política, sino el periodismo, sin duda. Muy buenos días también al congresista Carlos Tubino, a Echeverría, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y el congresista Josué Gutiérrez, expresidente de la Comisión de Presupuesto. Ambas comisiones van a tener una sesión conjunta donde estarán presentes el primer ministro César Villanueva, los ministros de Economía Miguel Castilla y de Justicia Daniel Figalo. Bueno, el tema ya sabemos cuál es el que ha ocupado durante varios días las primeras planas. ¿Cuáles son los aumentos de los sueldos ministeriales y cómo esto resulta siendo parte de un programa, al parecer más grande, más ambicioso, pero que se anuncia a posteriori, en realidad cuando ya la tormenta se ha armado y, en fin, han empezado a llover, como es natural, una serie de opiniones, de críticas y también, por supuesto, del uso político del tema? Señores, vamos a conversar entonces sobre este tema cuando las aguas están todavía calientes y no tibias. A ver, don Carlos Tubino, ¿qué piensa usted al respecto de este tema? Sí, mira, Raúl, como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Congreso, venimos trabajando con una política de puertas abiertas, una política que nos permite ir midiendo cómo va el tema laboral en el Perú. Y entonces, la verdad que hay muchísimos reclamos que recibimos sobre sueldos, salarios, en fin, y vamos viendo toda esta situación que se está presentando en el país. Tenemos un salario mínimo de 750 soles, si lo comparamos con los países vecinos nuestros, es un salario que está bajo, pero por otro lado, vemos este aumento que se hace a los sueldos de los señores ministros, pero vemos que, por un lado, hay un posible fundamento técnico sobre este tema. ¿Y por qué digo un fundamento técnico? Porque sí, en la empresa privada han subido los sueldos, no solamente en los últimos meses, sino en los últimos 2 años. Y entonces hay que ser competitivo para tener los mejores funcionarios en la administración pública, es cierto. Ahora, ¿cómo hacer esto? El problema es que acá se hace en una forma abrupta, una forma que podría haberse hecho de otra manera, es decir, en forma escalonada. Así se ha hecho con el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un proceso escalonado de 5 años, sobre todo para el personal de la actividad, porque el personal retirado se la ha dejado al margen. Y entonces vemos que también se podrían haber realizado con productividad, y es el mismo presidente Humala cuando en el Congreso, en el año 2012, en diciembre de 2012, entre comillas, intento de aumentar el sueldo en el Congreso, al final, ¿qué dijo el presidente Humala? Él habló justamente de la productividad, que lo demuestren la productividad y que el pueblo lo juzgue. Y entonces, ¿por qué se han olvidado de esa palabra? ¿Acaso no sería interesante tener un índice que nos permitiera medir? Es más fuerte la necesidad que la productividad. Bueno, y entonces a nosotros nos gustaría saber qué ministros han cumplido, por ejemplo, en la ejecución presupuestal como corresponde, quiénes no, quiénes se merecen un bono de productividad y quiénes no. Entonces hay diferentes formas de encarar el tema. Y esa es la principal inquietud que tenemos en la Comisión de Trabajo, que queremos que los ministros que van hoy día nos resuelvan esa inquietud. ¿Por qué las cosas se hacen de esta manera? Y sobre todo, cuando se comienza a comparar con otros países, estamos a 40 veces el sueldo mínimo vital lo que se pretende pagar a los ministros. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la ley del servicio civil, que es en realidad, de alguna manera, el modo global de enfrentar las cosas. Pero efectivamente, hay varias cuestiones que están pues pendientes. Primero, ¿ha crecido o no la burocracia? ¿Tenemos o no un registro de cuál es la calificación? En verdad es un gran problema decir, bueno, sí, no están muy preparados, pero dígame usted cuáles son los que sí son preparados. ¿Y cómo se contrata a la gente? ¿Por qué se contrata así o así? Es decir, no existe un sistema de evaluación ni para contratar ni para medir y evaluar. En consecuencia, andamos a ciegas, ¿no es cierto?
Lo tercero, que dentro de esa evaluación tiene que jugar varios otros aspectos. Uno de ellos, el de la dignidad profesional, el de la seriedad profesional, que evite la corrupción. Es decir, estamos realmente sorprendidos todos los días de las noticias de corrupción. Hoy día salen las noticias de la Contraloría con respecto a municipalidades. 20 municipalidades de Lima tienen irregularidades en el gasto. Bueno, todo eso pues está indicándonos que el argumento que se da es: si aumentamos el sueldo, también va a disminuir la inmoralidad. Cuidado, ¿no? Que no hay esa correlación, por desgracia, tan exacta. Pero en fin, a ver, don Josué Gutiérrez, hablando con toda franqueza, a ver, un Estado moderno se construye pues con los mejores profesionales. La búsqueda de ese Estado moderno implica competitividad, implica eficiencia, y deslindar siempre con el tema que usted decía, el tema de la corrupción, que también va de la mano con esto. Una distorsión salarial, sin duda, generada seguramente por un ambiente estrictamente electoral, político, descuidando sin duda el lado del cumplimiento de metas objetivos. Nosotros hemos sido partícipes de una discusión amplia en el Parlamento para generar un espacio o el marco jurídico que nos permite modernizar el Estado desde la ley del servicio civil. Y sin duda esta norma que emite el Ejecutivo guarda concordancia plena con la primera fase, que es el tema de los sueldos, que está vinculado a los ministros y a los altos funcionarios, quienes tendrán la responsabilidad de empezar a implementar un proceso de reingeniería, reorganización al interior de las instituciones públicas, y estos a nivel de los 3 niveles de gobierno, o sea, del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales. Ciertamente hay una lectura política que no podemos esquivar, pero justamente esa lectura política tenemos que decir que el 2006, y mucho más antes que el 2006, los ministros de Estado tenían un haber remunerativo de 35.000 nuevos soles. Ciertamente ni siquiera se ha llegado a ese monto, pero se ha ponderado el interés en darle ya justamente una escala para la exigencia mayor de los niveles de gerencia, que tienen que tener remuneraciones acorde con las obligaciones que asumen. Y ciertamente la valoración de puestos, que es una clave indispensable para el tema de la reorganización de las instituciones y, por cierto, para el otorgamiento de mayores remuneraciones a quienes vienen cumpliendo esa labor, es lo que nos motiva hoy día la concurrencia de los congresistas en la Comisión de Presupuesto y Trabajo, y abordar con los ministros los temas de fondo. O sea, ¿cuánto implica esta primera fase? 9 millones durante todo el ejercicio anual, o sea, prácticamente representa el 0.02% del presupuesto con cargo a remuneraciones, y que para nada afecta, digamos, el equilibrio fiscal o algo parecido. Sin embargo, nosotros hemos provisionado 2.500 millones para la implementación de este proceso de servicio civil, que implica naturalmente una reforma estructural dentro del aparato estatal. Sin duda, la convocatoria a los mejores talentos, los mejores profesionales, es la línea que se debe seguir, y evitar que la costumbre que se había hecho ya por décadas de que ingresen con el carnet del partido de turno debe eliminarse. Y creo que hemos dado muestras claras que nosotros en este gobierno no queremos para nada el copamiento en función a carnets partidarios ni nada parecido, sino más bien darle el espacio y la responsabilidad a los técnicos que, algunos con experiencia y otros que comienzan a forjarse, participan de la cosa pública. Y entonces eso implica un desprendimiento, un sometimiento de nosotros como partido de gobierno a no interferir en las labores que como los técnicos se están llevando adelante, y profundizar pues justamente la mejora también de servir en este espacio, y que no acompañan, por ejemplo, en estos momentos la gran cantidad de gerentes que tiene servir en la implementación de la toma de decisiones en los gobiernos regionales. Esto sin duda va a ingresar a un proceso de discusión mucho más grande, mucho más amplio. Seguramente van a haber pues semanas y meses de muchísima discusión cómo debería llevarse y aterrizarse mejor esta reforma del Estado, que ya está planteado desde
hace 2 años atrás, y que ahora tenemos por lo menos el marco jurídico para poder aterrizar el tema, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, sobre el mismo tema vamos a conversar telefónicamente con el economista Fernando Zavala, es ministro de Economía y actualmente presidente del directorio de Bacus desde noviembre del 2013. Él ha estado, por supuesto, en los cargos en que ha estado, viceministro y ministro, y por supuesto tratando también y abordando ese tema. Queremos conocer su punto de vista sobre el aumento de sueldos a los ministros. Don Fernando Zavala, muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Raúl, un gusto estar nuevamente conversando contigo. En las libres, pero no sé si políticas o evaluativas en todo caso. Bueno, a ver, es un tema que siempre en verdad será materia de debate y sobre todo hemos crecido, los pantalones han quedado cortos y no solamente ajustan, sino también tienen huecos. Entonces la cosa no es tan sencilla porque hay pues el nivel político y el nivel técnico. ¿Cómo establecer un puente entre ambas cosas y salir adelante? Yo creo, Raúl, lo que se ha planteado aquí es parte de una reforma más amplia. Definitivamente simplemente un aumento a los cargos de ministros no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es el cerrar esta brecha que se tiene con el sector privado, cerrar esta brecha con lo que fueron los sueldos hace algunos años, pero además lo que se está haciendo, tengo entendido, a nivel de servir, etcétera, es algunas reformas que tienen el objetivo de mejorar el sistema de carrera pública en el Perú. Y es hacia allá donde tenemos que ir. Esto es simplemente, como lo veo yo, un cierre de la brecha que se había generado para poder tener ministros talentosos y poder atraerlos y que no haya alta rotación como hemos tenido en los últimos años. Y Fernando, una pregunta, cuando se redujo el sueldo de los funcionarios públicos, algunos incluso llegaron a ganar menos de la mitad de lo que había sido inicialmente el sueldo, también debimos haber exigido un sustento técnico, cuánto se iba a ahorrar, si es que el Estado hoy día está en realidad invirtiendo solo 9 millones de soles anuales en este incremento que logra ajustar dicha brecha de la que mencionas. La medida no sirvió para ahorrarnos nada importante, probablemente comprando menos papel para los ministerios se hubiera ahorrado más plata. Exactamente. Yo me acuerdo que yo trabajé en la administración pública 10 años y dependiendo de los ánimos de los políticos nos subían y nos bajaban los sueldos. Y realmente eso quitaba estabilidad. No se trata de que un ministro se enriquezca siendo ministro, pero tampoco significa que pierda patrimonio. Entonces creo que tenemos que ser un poquito más serios y dar cierta estabilidad hacia el futuro de lo que queremos en términos de la función pública. Y no ni siquiera igualando lo que se gana en el sector privado. Lo que estamos es reconociendo que hay cierto talento que se tiene que pagar porque hay responsabilidades importantes que se asumen. Y además no tiene que ser un caso aislado, sino tiene que ser algo que tenga impacto en términos de la eficiencia y la reforma del Estado que todos queremos. Muy bien, pero una pregunta sobre el aspecto técnico de cómo se ha conducido esto. Es evidente que tenía que mejorarse el sueldo de los ministros de Estado, de altos funcionarios del Estado, primero porque se les recortó también de una manera abrupta, a menos de la mitad, pero precisamente resultaba técnico y oportuno en el marco de esta ley del servicio público servir, hacerlo de golpe, es decir, elevarlo de como estaba a como está ahora, de menos de 15.000 a 30.000, de 15.000 a 30.000. Yo, digamos, se puede ver esto de diferentes formas, etcétera. Yo particularmente que hoy estoy en el sector privado y he estado en el sector público, me parece que no es un salto exagerado, me parece que es un salto adecuado. Estamos hablando de pasar de $3.000 netos a casi $6.000 o un poco más netos. Sueldo adecuado. Creo que mucho estudio, mucho análisis también hubiera demorado esta reforma importante. No nos estamos yendo a niveles demasiado elevados. Yo creo que hacia el futuro lo que se está trabajando en servir, lo que se está trabajando en todo lo que es la carrera pública, va a ayudar a poder explicar un poquito más cuál debe ser la remuneración, cuál es la meritocracia, cuál es la línea de carrera que queremos. Pero digamos, es una medida totalmente dentro de los estándares que se manejan o se pueden manejar en el sector público. Y ese, pero perdóname, Fernando, ese es el punto
otro de los temas que se critican, ¿no? Está bien, los ministros merecen ganar lo que ahora se ha establecido que ganen, pero cuando se establecen esas comparaciones de decir, por ejemplo, y los ministros en Chile y en México y en Colombia ganan un poquito más, o ahora vamos a ganar los ministros peruanos igual que ellos, pues también le dan oportunidad a sectores como por ejemplo salud, interior, la Policía Nacional, que dicen, entonces también pongan a estos sectores, salud y educación e interior, en los mismos niveles que están en México, Chile y Colombia. Es que yo creo que esto es parte del proceso. Claro. De lo que yo entiendo, al menos de lo que he estado siguiendo en la prensa, Servir está haciendo un muy buen trabajo ahí. Han habido ajustes a nivel de policía, claro. Han habido ajustes en el ministerio. Falta aún más, ¿no? Todavía tenemos la diferencia entre los nombrados y los contratados. Todavía no podemos pagar en base a resultados. Pero creo que estamos yendo en el camino correcto y creo que las críticas que estamos viendo ahora son mezquinas y son políticas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Fernando Zavala, por esta invitación. A ver, estamos situando convenientemente las cosas. Hay, parece, un convencimiento de que se justificarían estos aumentos siempre y cuando se entre una funcionalidad integral, cosa que siempre se ha dicho en el Perú. O sea que en realidad la reforma del servicio civil, la reforma del Estado, siempre ha sido una bandera y nunca se ha podido explicar por qué tendría que ocurrir esto ahora. Se cita el ejemplo de que hay, digamos, como ha dicho el congresista Gutiérrez, desprendimiento. Pero la verdad es que también hay primos y parientes que están ingresando, así que no hay tanto desprendimiento. En definitiva, no hay un sistema que sea respetado y permanente. ¿Esto es así o no, señor Tubino? Y en cuyo caso también debería efectivamente ser materia de un trabajo, no solamente del Ministerio de Economía, sino también del Congreso. Sí, claro que sí. Ahora, en todo esto hay que ver, por ejemplo, en cada uno de los puestos. Yo sé que la ley civil lo está viendo, pero en todo esto, por ejemplo, hay que ver muy bien sobre todo lo que está sucediendo en los gobiernos regionales, lo que está sucediendo en los gobiernos municipales, cuál es el nivel que están trabajando ahí y que se merecen esta escala de sueldos que se ha manifestado para los gerentes municipales, para los gerentes regionales. Ha habido mucha resistencia al interior de nuestro país para, por ejemplo, contratar a gerentes públicos preparados por servir. Casi no se ha podido contratar a esas personas. ¿Por qué? Porque son favores políticos y que al final desdibujan todo el tema técnico que estamos hablando. Que nosotros necesitamos mejores funcionarios, sí, pero ¿qué sucede si yo por un favor político termino teniendo funcionarios que no se merecen ese sueldo, pero están ahí y encima administrando mal las cosas? Y entonces... Que no solo en realidad es por favorecer a un amigo, a un pariente, a un seguidor, sino también para poderse garantizar que se pueden después hacer operaciones encubiertas y mañosas. Por supuesto. Entonces, esos son temas que tenemos que encarar. Y el aspecto social en el Perú siempre debe estar en la balanza. Porque somos un país que sí tiene desigualdad, somos un país con muchísimos problemas en el aspecto laboral, tenemos mucho puesto de trabajo informal y el que lo tiene ganando el sueldo mínimo, otros hasta con abusos menos del sueldo mínimo. Y entonces, lógicamente, si a otro se hablan de los montos que se están hablando para los ministros, que comparado con la actividad privada, como lo ha dicho el ministro Zavala, puede ser adecuado, no es mucho, pero cuando lo ve quien tiene 2 reales en el bolsillo, lógicamente que esto le preocupa y es de fácil manejo esa persona de los agitadores que buscan desestabilizar la democracia en el Perú. Entonces tenemos que cuidar ¿qué cosa? La democracia. Tenemos que cuidar a nuestro país. Tenemos que tomar decisiones que no sirvan de caldo de cultivo para generar otros tipos de problemas sociales. Y eso es lo que hay que ser muy inteligente para ver cómo se hacen las cosas, cómo se balancea la situación, pero en el Perú nunca se debe dejar de lado el aspecto social.
Bueno, pero ese es uno de los temas complicados. No vemos, por ejemplo, ya no en las calles, no como en el Congreso, por ejemplo, ahora un colega suyo, al margen de las discusiones técnicas y los temas como los plantea usted, como lo plantean ustedes acá, el congresista Johnny Lescano, por ejemplo, dice que va a presentar una iniciativa legislativa para derogar este decreto. Eso no se puede, además, me parece. No, sí se puede, si me disculpas. Para derogar el decreto. Sí puede, porque toda ley superior puede derogar una ley inferior. Y una ley es una ley superior a, en este caso, un decreto supremo. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, de ahí a que se haga, es un tema que hay que verlo en comisiones primero, no sé si llegará a la Comisión de Trabajo ese proyecto de ley, y si pasa a la comisión, se verá en el pleno del Congreso. A ver, parece que hay un equívoco, ¿no? O sea, es una ley, la ley del servicio civil tendría en todo caso que subrogarla en parte o derogarla en parte. Lo que ocurre es que ese sistema del que se dice nunca existió en el ambiente laboral público, hoy día sí existe, y justamente la ley del servicio civil ha creado ese escenario para que evitemos en el futuro, porque todo gobierno es temporal, para que evitemos hoy, mañana y siempre que el tema del manejo de personal, recursos humanos, sea un tema político, un tema politizado. De tal manera que vamos por el tema técnico, que es un camino a seguir. La implementación de esta norma implica una cobertura muy pequeña, que no supera más allá de 130 funcionarios. Pero en además, una muy primera etapa. O sea, por eso, quienes van a llevar adelante eso, porque esto es todo un sistema. Y luego vendrá, digamos, la valoración de puestos en las instituciones públicas que pasan ya al servicio civil como parte fundamental del diseño de una reingeniería laboral. Entonces, eso es el tema. ¿Cuáles son las medidas de austeridad? Este es un tema que planteaba Patricia hace poco. ¿Cuáles son las medidas de austeridad que está tomando el gobierno? Ella ahora ha vuelto a decir, solamente en papel cuánto se ahorraría, más toda la maquinaria que todos estos altos funcionarios llevan, se supone que también para la ayuda de la inteligencia, es impresionante. Así es. ¿Qué estamos hablando? ¿Se puede ahorrar o no se puede ahorrar? A ver, la política de austeridad es una si usted me demostrara, fíjese desde el punto de vista de cómo se exponen las cosas. Si yo digo voy a aumentar el sueldo a los ministros, pero a su vez voy a reducir los gastos en otras cosas. Sin duda. Esa es una forma de explicarle a la población que estamos haciendo un esfuerzo. Ese desorden que usted señalaba, la inexistencia del mismo sistema, ha generado pues una distorsión enorme. Porque usted va a hacer aumentos remunerativos para el que trabaja, para el que no trabaja. Para todos flaco. No. Tenemos que empezar a hacer valoración de puestos y cumplimiento de metas y objetivos, y naturalmente ahí viene el tema de la austeridad como parte fundamental. La austeridad, por ejemplo, en el Congreso, siempre miramos al Congreso, y el Congreso que está, se supone, una permanente lucha por mejorar su imagen. ¿Cuánto personal ha aumentado, cuánto han aumentado las planillas en el Congreso en los últimos años? Bueno, creo que conocemos informes y se aumenta, subiendo las planillas. Se aumenta la planilla, pero se reduce la planilla dependiendo muchas veces de no, está creciendo nada más, ¿no? Usted lo sabe. Por ejemplo, 22 comisiones que siempre han existido, a veces aumenta 23, a veces aumenta 24, solo aumentar 1, 2, 3 comisiones entre especiales y ordinarias implica pues una generación de mayores presupuestos, pero naturalmente la idea es la búsqueda de optimizar los costos del erario nacional. Repito, no se trata solamente de remuneraciones, eso va acompañado de todo un tema, de un sistema de reingeniería en el desempeño de las funciones de cada cargo público, y cada cargo público ya no va a tener la valoración justamente económica en función a sus metas y objetivos, que es lo que perseguimos. Curiosidad, congresista Gutiérrez, ¿ustedes se enteraron, fueron informados, convocados antes de que saliera este decreto del aumento de sueldos, de cuál era su sustento, o se han, han conocido las medidas junto con todos los demás ciudadanos? A ver, cuando lo sustentamos en el Parlamento, antes de la aprobación de la ley de presupuestos, se estableció, y ahí está la ley autoritativa, que implica que toda esta disposición tiene que ser implementada por el Ejecutivo. O sea, tarde, pudo haber sido un sábado, pudo haber sido un lunes, no me interesa la fecha, pero que tenía que irse implementando con disposiciones que el Ejecutivo da.
porque, repito, hay la disposición de 2.500 millones proyectadas para la implementación de esta ley. Lo que pasa es que esa no ha sido mi pregunta, congresista. Está claro que era el Ejecutivo el que la iba a hacer, pero claro, lo que siempre da la impresión es que el gobierno toma medidas sumamente complejas sin ni una sola estrategia, sin hacer la información adecuada, sin educar a su bancada, sin acercarse a los otros grupos políticos antes de lanzar la ley para decirles, miren, esto es lo que vamos a hacer porque es necesario. No la lanzan, se van a lanzar un laberinto y normalmente el laberinto termina en marcha atrás. Yo creo que políticamente esto es una decisión, y hay que decirlo con claridad, es una decisión impopular. ¿Ya? Esto El doble impopular de precauciones, y por eso tal vez que hoy día estamos acá para poder explicarle al país de que siendo impopular nosotros lo asumimos como tal. O sea, no es que nosotros estamos persiguiendo en estos momentos la votación electoral o querer dar dispositivos donde se aumente a todo el mundo y por lo que no hacen nada, en fin, y donde todos pueden aplaudirte. No, estamos tomando medidas que están diseñadas como parte del sistema de modernización del Estado, reforma del Estado y todo lo que puede hacer a conllevar el fortalecimiento institucional que tiene prácticamente el aparato estatal, ¿no? Entonces, para nosotros lo fundamental es ir sosteniendo esto. Que puede haberse aplicado una mejor estrategia, por ejemplo, con una medida escalonada o acompañada ya de otros, o sea, mucho más global, o sea, no una pequeña parte de inicio, sino tal vez esperarnos 2-3 meses más para implementar un poco que el universo sea mucho más grande, ¿no? Pero ahí teníamos un impedimento que es bueno que el país sepa, que en la misma ley de servicio civil se explica que las instituciones deben solicitar su incorporación al nuevo régimen. Entonces, para hacer todo ese procedimiento tienes que primero diseñar a los responsables que van a liderar este proceso. Y pienso que ahí tal vez ha habido una lectura en ese sentido para poderle dar ya este primer marco normativo en el Ejecutivo, ¿no? Si me permite, Raúl, antes, ante la inquietud de Patricia, la verdad que acá hay un tema que es muy importante también tener en consideración: transparencia. Entonces, ¿qué significa ser transparente? Y eso pide y clama a la población peruana hoy día a sus políticos. ¿Qué le pide y claman? Máxima transparencia, cero corrupción. ¿Y qué es ser transparente? No dejes dudas de funcionar. Entonces, al no comunicar, al no informar, al sacar estas disposiciones entre gallos y medianoche, entonces, ¿soy transparente? ¿Estoy cumpliendo con esa inquietud de la ciudadanía? Esas son inquietudes. Entonces hay que anunciar algo al país, hay que anunciarle que adicionalmente a esto que está saliendo es que se va a entregar mayores remuneraciones pero mayores exigencias. Ahí viene el sentido de la ley, o sea, mayor remuneración pero mayor exigencia. Bueno, eso creo que es el tema de resultados con relación al tema presupuestario. En primer término, y después le vamos a dar un espacio a don José Gutiérrez para que le rinda homenaje a Guamalíes, que está de aniversario. Pero antes quería preguntarle a don Carlos Tubino, ¿qué percibe usted que va a ocurrir con la oposición? Porque la verdad que así como usted señala, se necesita efectivamente dar más explicaciones, tener una coherencia comunicativa, etcétera, y despejar las cosas. Al mismo tiempo, está claro que en verdad, y es parte del juego político, es decir, que la oposición es oposición. En muchos casos no tiene toda la razón tampoco. Aquí hay esos dos niveles. En realidad, ¿es necesaria la reforma del sistema de servicio público? Y al mismo tiempo tiene que haber una vigilancia, pero no en exceso, no como que se paralice el asunto. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar la oposición? Sí, mira, primeramente, Raúl, el día de hoy me toca presidir esta convocatoria que se ha hecho a 3 ministros y vamos a tener esta sesión conjunta de la Comisión de Trabajo y Presupuesto. ¿Cómo pensamos conducir esta mesa? Con la máxima imparcialidad, para que sea esto una muestra al país que sí somos capaces de hacer un debate con altura sobre un tema que tiene un aspecto técnico importante, pero también un aspecto social. Entonces, vamos a hacer este primer
punto importante de convocatoria a hacerlo con el mejor nivel y la máxima prudencia en su conducción. Primer punto. ¿Cómo va a reaccionar cómo está reaccionando la oposición? Sí, está reaccionando porque recibe este clamor del pueblo. Ya hay agitación también, por supuesto, en algunos que se toman de estas medidas para comenzar a agitar las calles. Entonces, tenemos que ser prudentes en la oposición para hacer nuestra oposición firme a la forma como se han hecho las cosas, pero por otro lado, ser también prudentes en el sentido de no exacerbar los ánimos más de lo debido en la situación que vive el país y la democracia de nuestro país. Necesitamos un Estado más eficiente. Así es. Entonces, necesitamos eso, necesitamos que se garantice que si yo le aumento el sueldo a una persona, esa persona va a rendir como corresponde. De acuerdo. Muy bien. Don Josué Gutiérrez, a ver. Bueno, yo Huánuco, creo, como bien sabemos, tiene muchos encantos. El encanto de Tomayquicho es uno de ellos. Pero gracias, Guamaní doctor, es el otro. A ver, de la tierra de la Perilloli. Gracias, doctor Raúl. Hoy día se cumple 393 años de la creación de la provincia de Guamalíes, y el generalísimo San Martín, justamente en uno de los primeros decretos provisionales en Huaura, crea pues la provincia, que este es un antecedente histórico a lo que fue un legado de la cultura yaro, de la cultura que ciertamente ha sido con grata presencia de la cultura inca, y que está siempre ahí escondidita hasta ahora. Ojalá la zona altoandina de nuestro querido departamento de Huánuco pueden ser en algún momento parte del atractivo nacional, y que sin duda el turismo que llega al Perú es un turismo atraído por Machu Picchu, y nosotros como capital del Chinchaysuyo, al costado de Guamalíes, tenemos lo nuestro, pero que ciertamente ha habido presencia exógena como del terrorismo, del narcotráfico, que ha evitado que nosotros podamos despegar. Ahora que Huánuco cada día siente que hay más un clima de paz, tenemos la esperanza, doctor Raúl, tanto a Ricardo, a Patricia, ojalá nos acompañen a promover que Huánuco, que está ahí postergado por lo que estoy señalando, estos flagelos que nos han hecho mucho daño, pueda por fin empezar a caminar en despegar con el gran turismo que pensamos atraer. Por eso mi homenaje a Guamalíes en este aniversario, aún con los problemas que hemos tratado de solucionar en el gobierno regional, y que ojalá se cumplan la conclusión de todas las obras que están allá, algunas ciertamente abandonadas, podamos llegar a buen puerto, y que siempre sea parte de nuestro Perú el encanto de la zona altoandina. Sí, unos segundos, Raúl, para aprovechar como congresista ucayalino para invitar a todos los peruanos, a todos los extranjeros a visitarnos la próxima semana, que estamos de carnaval, carnaval ucayalino en Pucallpa. Bienvenidos todos los que nos quieran visitar. Yo creo que debemos Carnaval de Tomayquito, en el programa para visitar los carnavales de todo el Perú. Carnaval del Perú. Aunque sea de manera rotativa, se están dando las invitaciones, ¿no? Pero no, eso tiene que ser público. Nosotros nos encantaría tener allá. Nosotros somos muy hospitalarios. Lo sé, yo conozco, quiero mucho. Me encanta de nosotros. Bueno, no le quiero aguar la fiesta, pero en la República ha salido que usted ha sido visitado por los trabajadores del Congreso suyos, pidiéndole cuándo va a haber aumento para ellos. ¿Es cierto eso, no? ¿Cómo? Se han presentado trabajadores de su despacho o con... no, los congresistas han ido, perdón, congresistas que han ido a pedirle al señor Otárola, ¿cuándo me aumentas el sueldo? ¿Qué está pasando acá? No, pero yo no estaba llegando directo de Huánuco. No, pero ¿por qué? A ver, programas y estamos canales. ¿Habría qué, en todo caso, no? No, la discusión de siempre en el Congreso, y hay que ser realistas, es sobre la retención del impuesto a la renta, de una bonificación que no debería estar sujeto, y no está sujeto en la función pública, pero en el Congreso no sé quién lo dio y está recordado. Eso es la discusión desde el inicio, y creo que de periodos anteriores. Ojalá superen alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.